Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 6, 7-13. En aquel tiempo, Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Este pasaje del Evangelio de San Marcos, aunque breve en su redacción, contiene una profundidad teológica y espiritual que merece ser explorada con detenimiento. Es un texto que no solo narra un episodio clave en el ministerio de Jesús, sino que también ofrece enseñanzas fundamentales para nuestra vida cristiana actual. A través de este relato, podemos reflexionar sobre la naturaleza de la misión, la confianza en Dios, el desprendimiento material, la humildad, la responsabilidad pastoral y la integralidad del Evangelio. Cada uno de estos elementos nos invita a profundizar en nuestra relación con Dios y en nuestro compromiso como discípulos misioneros en el mundo. En primer lugar, el hecho de que Jesús envíe a los discípulos de dos en dos tiene múltiples significados que van más allá de lo práctico. Este detalle subraya la importancia de la comunidad y la colaboración en la misión. Nadie está llamado a trabajar solo. La evangelización no es una tarea individualista, sino una labor compartida que requiere apoyo mutuo, diálogo y complementariedad. Además, el número 2 tiene un valor testimonial según la ley judía, Deuteronomio 19, 15, donde se requerían al menos 2 testigos para confirmar la verdad de algo. Así, los discípulos son enviados como testigos creíbles del mensaje de Cristo. Esta imagen nos recuerda que, en nuestra vida cotidiana, también estamos llamados a ser testigos de la fe, pero no de manera aislada, sino en comunión con otros. La Iglesia misma es una comunidad de creyentes que, juntos, dan testimonio del amor y la verdad de Dios. Por tanto, esta misión no puede realizarse en soledad, sino que exige la construcción de relaciones auténticas y solidarias. El trabajo en equipo no solo fortalece la misión, sino que también protege a los discípulos de caer en el orgullo o la autosuficiencia. Cuando trabajamos solos, es fácil atribuirnos el mérito de los logros y olvidar que todo proviene de Dios. Sin embargo, cuando colaboramos con otros, aprendemos a reconocer nuestras limitaciones y a valorar las cualidades únicas que cada persona aporta al grupo. Esto fomenta la humildad y nos ayuda a mantener una actitud de gratitud hacia Dios y hacia nuestros compañeros de misión. En nuestra vida diaria, esto significa que debemos buscar activamente formas de colaborar con otros en la obra de Dios, ya sea en nuestras familias, parroquias, comunidades o lugares de trabajo. No podemos pensar que nuestra fe es algo privado o personal. Más bien, está destinada a ser compartida y vivida en comunidad. Otro aspecto central es la autoridad que Jesús les otorga sobre los espíritus inmundos. Esta delegación de poder no es arbitraria ni meramente funcional. Más bien, representa la confianza total que Jesús deposita en ellos. Aunque aún están en proceso de formación y tienen mucho por aprender, Él les concede la capacidad de actuar en su nombre. Esto nos habla de la pedagogía divina. Dios no espera que seamos perfectos antes de confiarnos una misión. Él nos capacita conforme avanzamos en el camino. La autorización para echar demonios y curar enfermos refleja la lucha contra el mal y el anuncio del reino de Dios, que siempre implica liberación y sanación. En nuestra vida personal, esto significa que no debemos esperar a sentirnos completamente preparados o capacitados para responder a la llamada de Dios. Al contrario, debemos estar dispuestos a dar el primer paso, sabiendo que Él nos acompañará y fortalecerá en cada etapa del camino. La confianza que Jesús deposita en los discípulos también nos enseña que Dios valora nuestra disponibilidad más que nuestras habilidades.
Muchas veces nos sentimos inseguros o incapaces de asumir ciertas responsabilidades porque pensamos que no tenemos los recursos necesarios. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que lo que realmente importa es nuestra disposición a decir sí a Dios, dejando que Él obre a través de nosotros. La autoridad que reciben los discípulos no es un poder propio, sino un don que proviene de Dios. De la misma manera, cuando somos llamados a servir en alguna área de la iglesia o de la sociedad, debemos recordar que no estamos actuando por nuestras propias fuerzas, sino que somos instrumentos de la gracia divina. Esta perspectiva nos libera de la presión de tener que hacerlo todo perfectamente y nos permite confiar en que Dios completará lo que falta en nosotros. Las instrucciones específicas que Jesús da a los discípulos acerca de lo que deben llevar o no llevar son particularmente significativas. Les pide que vayan ligeros de equipaje, un bastón, sandalias y nada más. Ni pan, ni alforja, ni dinero extra. Esta exigencia de simplicidad y desprendimiento material resalta que la verdadera fuerza de la misión no reside en recursos externos, sino en la dependencia absoluta de Dios. Los discípulos deben aprender a confiar plenamente en la providencia divina, sabiendo que serán sostenidos por aquellos a quienes sirvan. Este principio sigue siendo crucial para nosotros hoy. Cuando nos dedicamos a la obra de Dios, no debemos buscar seguridades humanas ni acumular posesiones que puedan distraernos de nuestra misión principal. Vivimos en un mundo donde el consumismo y la acumulación de bienes materiales a menudo ocupan un lugar central en nuestras vidas. Sin embargo, este pasaje nos invita a reconsiderar nuestras prioridades y a preguntarnos, ¿qué peso innecesario estamos cargando en nuestra vida espiritual? ¿Qué cosas nos atan al mundo y nos impiden avanzar con libertad hacia la misión que Dios nos ha confiado? El desprendimiento material no solo libera recursos para servir mejor, sino que también purifica nuestro corazón, ayudándonos a centrarnos en lo esencial, el amor a Dios y al prójimo. Este desafío es especialmente relevante en una sociedad que constantemente nos bombardea con mensajes que nos dicen que necesitamos más para ser felices. Pero el Evangelio nos enseña que la verdadera felicidad proviene de vivir con sencillez y confianza en la providencia. Cuando renunciamos a las cosas superfluas y nos enfocamos en lo que realmente importa, descubrimos una paz interior que no puede ser comprada con dinero ni posesiones. Además, al vivir con simplicidad, nos hacemos más accesibles a los demás, demostrando que nuestra riqueza no está en lo que poseemos, sino en el amor que compartimos. El mandato de no llevar una túnica de repuesto también puede interpretarse como un llamado a la vulnerabilidad y la humildad. Los discípulos no deben presentarse como personas autosuficientes o con recursos propios, sino como mensajeros que necesitan acogerse a la hospitalidad de otros. Esto les recuerda que su identidad no está en lo que poseen, sino en aquel que los envía. En un mundo moderno obsesionado con el consumo y la acumulación, este mensaje nos invita a despojarnos de todo aquello que pueda obstaculizar nuestra disponibilidad para Dios y para los demás. El desprendimiento material no solo libera recursos para servir mejor, sino que también purifica nuestro corazón, ayudándonos a centrarnos en lo esencial, el amor a Dios y al prójimo. Este desafío es especialmente relevante en una sociedad que constantemente nos bombardea con mensajes que nos dicen que necesitamos más para ser felices. Pero el Evangelio nos enseña que la verdadera felicidad proviene de vivir con sencillez y confianza en la providencia. La indicación de quedarse en la casa donde entren hasta abandonar el lugar enfatiza la importancia de la estabilidad y la gratitud. No deben saltar de un hogar a otro buscando mejores condiciones o comodidades, sino permanecer fieles a quienes los recibieron primero. Esto fomenta una actitud de reconocimiento hacia la generosidad de los anfitriones y evita crear rivalidades o divisiones entre las familias que ofrecen su ayuda. También nos enseña que, en nuestra vida cotidiana, debemos cultivar relaciones profundas y duraderas,
en lugar de perseguir constantemente lo nuevo o lo mejor. En un mundo donde las relaciones a menudo se ven afectadas por intereses egoístas o expectativas irreales, este principio nos invita a valorar la lealtad y la gratitud. Nos recuerda que las relaciones humanas deben basarse en el respeto mutuo y el reconocimiento de la dignidad de cada persona, más que en lo que podemos obtener de ellas. Por otro lado, la instrucción de sacudir el polvo de los pies, si un lugar no los recibe, puede parecer dura a primera vista, pero encierra una gran sabiduría pastoral. Este gesto simbólico no es un acto de venganza, sino un testimonio público de rechazo al mensaje de salvación. Los discípulos no deben imponer su presencia ni forzar la aceptación de su mensaje, más bien deben respetar la libertad de cada persona y asumir que la responsabilidad por rechazar el Evangelio recae sobre quienes lo hacen. Al mismo tiempo, este gesto les libera emocionalmente. No deben cargar con resentimientos ni frustraciones si no son bien recibidos. Su misión consiste en sembrar la semilla. El fruto dependerá de la respuesta libre de cada uno. Esta enseñanza es profundamente relevante para nosotros hoy, ya que a menudo nos sentimos tentados a tomar personalmente el rechazo o la indiferencia hacia el mensaje del Evangelio. Sin embargo, el ejemplo de los discípulos nos muestra que debemos dejar espacio para la libertad de los demás, sin caer en la amargura o el desánimo. Nuestra tarea es ser instrumentos de Dios, no jueces de las decisiones de los demás. Cuando los discípulos salen a predicar, sus acciones reflejan fielmente el corazón del ministerio de Jesús. Predicar la conversión, echar demonios, ungir enfermos y curar. Estos elementos representan la integralidad del Evangelio, que abarca tanto la dimensión espiritual como la corporal. La conversión no es simplemente un cambio moral, sino una transformación radical que afecta a toda la existencia. Echar demonios simboliza la victoria sobre el pecado y las fuerzas del mal que esclavizan a las personas. Ungir con aceite y curar a los enfermos manifiesta la compasión de Dios hacia el sufrimiento humano y anticipa la restauración total que traerá el reino. Para nosotros, como cristianos contemporáneos, esto significa que nuestra misión no puede limitarse a palabras o ideas abstractas. Debemos comprometernos activamente con la promoción de la justicia, la paz y la dignidad humana, atendiendo tanto a las necesidades espirituales como a las físicas de quienes nos rodean. El Evangelio nos llama a ser agentes de transformación en todos los ámbitos de la vida, desde la familia hasta la sociedad en general. Para nosotros, como cristianos contemporáneos, este pasaje nos interpela a vivir nuestra propia misión con las mismas características: simplicidad, confianza en Dios, disponibilidad, humildad y compromiso con la integralidad del Evangelio. Nos recuerda que somos enviados al mundo no para juzgarlo, sino para ser instrumentos de gracia y sanación. Cada bautizado está llamado a ser misionero en su entorno, ya sea en la familia, el trabajo, la escuela o cualquier otro ámbito. No necesitamos grandes recursos ni habilidades extraordinarias. Lo que importa es nuestra disposición a dejarnos usar por Dios. La misión no es un privilegio reservado para unos pocos, sino una vocación universal que abarca a todos los miembros de la Iglesia. Desde el más pequeño hasta el más grande, todos tenemos un papel que desempeñar en la construcción del reino de Dios. Finalmente, este texto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia receptividad al mensaje del Evangelio. ¿Somos como aquellos que abren sus puertas a los discípulos, ofreciéndoles hospitalidad y atención? ¿O somos como aquellos que los rechazan, cerrándonos a la posibilidad de un encuentro transformador con Cristo? Nuestra respuesta determinará si permitimos que el reino de Dios germine en nuestras vidas o si seguimos aferrados a estructuras y actitudes que lo excluyen. En última instancia, este pasaje nos desafía a examinar nuestro corazón y a preguntarnos: ¿estoy dispuesto a recibir el mensaje de Evangelio con humildad y apertura? ¿Estoy listo para dejar que Dios me transforme y me envíe a ser luz en medio de las tinieblas? En resumen, este fragmento del Evangelio de San Marcos es mucho más que una narración histórica.
Es una invitación a vivir con radicalidad el seguimiento de Jesús, confiando plenamente en Él, despojándonos de todo lo que nos ata al mundo y comprometiéndonos con la misión de anunciar el Evangelio en palabras y obras. Nos desafía a ser discípulos auténticos, capaces de llevar la luz y la esperanza a un mundo que a menudo parece oscuro y desesperado. Y nos recuerda que, aunque enfrentemos rechazo o indiferencia, nuestra tarea es perseverar, sabiendo que el éxito de la misión no depende de nosotros, sino del poder y la fidelidad de Dios. Cada uno de nosotros, en nuestra vida diaria, está llamado a ser un instrumento de esa misión, llevando el amor y la compasión de Cristo a quienes nos rodean. Además, este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe en el contexto de la cultura contemporánea. Vivimos en un mundo que a menudo valora el éxito, el poder y la independencia por encima de todo. Sin embargo, el Evangelio nos desafía a adoptar una postura contracultural, a buscar la humildad, la dependencia de Dios y el servicio a los demás. Esto no significa que debamos retirarnos del mundo o rechazar los avances tecnológicos y sociales, sino que debemos utilizarlos de manera que promuevan el bien común y reflejen los valores del reino de Dios. Por ejemplo, en lugar de usar las redes sociales para buscar validación o compararnos con los demás, podemos emplearlas para compartir mensajes de esperanza, solidaridad y amor. En lugar de competir por el éxito profesional a cualquier costo, podemos buscar oportunidades para servir a los demás y contribuir al bienestar de nuestra comunidad. También es importante destacar que la misión de los discípulos no se limita a la predicación verbal. Sus acciones como echar demonios, ungir enfermos y curar son una manifestación tangible del amor de Dios. Esto nos recuerda que el Evangelio debe ser vivido, no solo proclamado. Nuestro testimonio más poderoso no está en lo que decimos, sino en cómo tratamos a los demás, especialmente a los más vulnerables y marginados. En un mundo donde la injusticia, la pobreza y la exclusión siguen siendo problemas graves, estamos llamados a ser defensores de los derechos humanos y promotores de la dignidad de todas las personas. Esto puede implicar involucrarnos en iniciativas de caridad, trabajar por la justicia social o simplemente estar presentes para aquellos que sufren, ofreciéndoles una palabra de consuelo o un gesto de solidaridad. Por último, este pasaje nos invita a reflexionar sobre la importancia de la oración y la escucha en nuestra vida espiritual. Los discípulos no salieron a la misión por su propia cuenta, sino que fueron enviados por Jesús después de haber pasado tiempo con Él, aprendiendo de su enseñanza y experimentando su amor. Del mismo modo, nosotros no podemos cumplir nuestra misión sin estar profundamente conectados con Dios a través de la oración. La oración no es solo un momento de devoción personal, sino un espacio donde escuchamos la voz de Dios y renovamos nuestra confianza en su plan para nuestras vidas. A través de la oración, encontramos la fuerza para enfrentar los desafíos, la sabiduría para discernir el camino correcto y la paz para aceptar los resultados, sean cuales sean. En conclusión, este pasaje del Evangelio de San Marcos es una fuente inagotable de inspiración y orientación para nuestra vida cristiana. Nos invita a vivir con radicalidad el seguimiento de Jesús, confiando plenamente en Él, despojándonos de todo lo que nos ata al mundo y comprometiéndonos con la misión de anunciar el Evangelio en palabras y obras. Nos desafía a ser discípulos auténticos, capaces de llevar la luz y la esperanza a un mundo que a menudo parece oscuro y desesperado. Y nos recuerda que, aunque enfrentemos rechazo o indiferencia, nuestra tarea es perseverar, sabiendo que el éxito de la misión no depende de nosotros, sino del poder y la fidelidad de Dios. Cada uno de nosotros, en nuestra vida diaria, está llamado a ser un instrumento de esa misión, llevando el amor y la compasión de Cristo a quienes nos rodean.